Efectos del exorcismo. Capítulo 7. Cuando la persona tenía negatividades, incluso cuando éstas manifestaran signos particulares durante el exorcismo, el sujeto a menudo ha obtenido provecho de éste. Generalmente no se tiene en cuenta el día en que se ha practicado el exorcismo. Puede provocar bienestar o malestar, atontamiento o somnolencia, aparición de hematomas o desaparición de dolores. Estas cosas carecen de importancia. En cambio, es importante evaluar las consecuencias a partir del día siguiente. En algunos casos uno se encuentra mal durante un día o dos y luego está mejor durante un determinado periodo. En general, siente de inmediato una mejora que puede durar pocos o muchos días, según la gravedad del mal. Si uno no ha manifestado ningún signo de negatividad durante la bendición y si no siente ningún efecto después, la mayoría de las veces quiere decir que no tiene ninguna negatividad. Sus trastornos obedecen a otras causas. Pero el exorcista puede sugerir que se practique otra bendición si tiene motivos para sospechar que el demonio puede estar escondido. Además, es interesante prestar atención a qué ocurre en las bendiciones siguientes, ya sea como comportamiento durante el exorcismo, ya sea las consecuencias de éste. Puede suceder que desde la primera vez, la influencia maléfica haya mostrado toda su fuerza, sea esta poca o mucha. Entonces se nota cómo progresivamente se atenúan los fenómenos. Otras veces, en cambio, es como si el trastorno maléfico tratara de ocultarse y solo poco a poco emergiera en toda su extensión. Después empieza la fase regresiva. Recuerdo, por ejemplo, a un joven que durante el primer exorcismo había presentado solo algunos pequeños signos de negatividad. En el segundo exorcismo comenzó a aullar y a agitarse. Aunque el caso se presentaba más grave que muchos otros, bastaron pocos meses de exorcismos para llegar a la liberación. Para el buen éxito es fundamental la colaboración del paciente. Suelo decir que el efecto de los exorcismos influye en un 10% sobre el mal. El otro 90% debe ponerlo el interesado. ¿De qué manera? Con mucha oración, con la frecuencia en los sacramentos, con una vida conforme a las leyes del Evangelio, con el uso de los sacramentales, hablaremos aparte del agua, el aceite y las sales exorcizados, haciendo rezar a otros. Es muy eficaz la oración de toda la familia, o de comunidades parroquiales o religiosas, de grupos de oración. Haciendo celebrar misas. Son muy útiles las peregrinaciones y las obras de caridad. Pero sobre todo se necesita mucha oración personal, mucha unión con Dios, de modo que la oración se vuelva habitual. A menudo tengo que vérmelas con personas más bien alejadas de las prácticas religiosas. He encontrado utilísima la integración activa en una parroquia o en los grupos de oración, particularmente en los de la renovación. Para demostrar la necesidad de la colaboración suelo hacer una comparación con la droga. Es algo muy distinto, pero con lo que todos están familiarizados. Todo el mundo sabe que un drogadicto puede curarse, pero con dos condiciones. Debe ser ayudado, integrándose en una comunidad terapéutica o de otro modo, pues por sí solo no puede conseguirlo. Y debe colaborar activamente con su esfuerzo personal, de lo contrario, toda ayuda es inútil. En nuestro caso, la ayuda personal viene dada por los medios que hemos indicado. Y si bien el fruto directo de los exorcismos, la liberación, es bastante lento, en compensación he presenciado rápidas conversiones. Familias enteras comprometidas en una práctica cristiana intensamente vivida, con plegaria común, muy a menudo el rosario. He visto cómo se superaban obstáculos para la curación con decidida generosidad. A veces el obstáculo era una situación matrimonial irregular. Otras, el impedimento tenía su origen en no lograr perdonar las afrentas recibidas o no reconciliarse con personas, en general parientes cercanos, con las que se había roto toda relación. Hay que mencionar de modo especial, por su eficacia, uno de los más duros preceptos evangélicos, el perdón dado a los enemigos. En nuestro caso, los enemigos están representados la mayoría de veces por las personas que han hecho el maleficio y que, a veces, siguen haciéndolo. Un sincero perdón, la oración por ellas, la celebración de misas en su favor, son los medios que han desbloqueado una situación y acelerado la curación. Entre los efectos del exorcismo debemos también incluir la curación de males y enfermedades que en ocasiones se presentaban como incurables.
Puede tratarse de dolores inexplicables en distintas partes del cuerpo, sobre todo, repetimos, en la cabeza y el estómago, o de enfermedades concretas, exactamente diagnosticadas clínicamente pero no curadas por los médicos, o consideradas incurables. El demonio tiene el poder de provocar enfermedades. El Evangelio nos habla de una mujer a la que el demonio mantenía encorvada desde hacía 18 años, deformación de la espina dorsal. Jesús la curó expulsando al demonio. También fue curado, del mismo modo, un sordomudo que lo era por causa maléfica. Otras veces, Jesús curó a sordos y mudos cuyas enfermedades no eran el resultado de presencias maléficas. El Evangelio es muy preciso al distinguir a los enfermos de los endemoniados, aunque pueda haber algunas consecuencias idénticas. ¿Cuáles son los enfermos más graves y los más difíciles de curar? Según mi experiencia, son los que han recibido hechizos de particular gravedad. Recuerdo, por ejemplo, algunas personas que habían recibido hechizos en Brasil, los llaman macumbas. He bendecido a otras personas que habían recibido hechizos de brujos africanos. Todos ellos eran casos dificilísimos. Añado los hechizos sobre familias enteras, con el fin de destruirlas. A veces uno se encuentra en situaciones tan complejas que no sabe por dónde empezar. También son de curación lentísima aquellos casos en que las personas se ven periódicamente afectadas por nuevos hechizos. El exorcismo es más fuerte que el hechizo, por lo que la curación no puede ser bloqueada, pero puede ser retrasada, incluso durante mucho tiempo. ¿Quiénes resultan más afectados? No dudo en decirlo, los jóvenes. Basta con reflexionar sobre las causas de culpabilidad que hemos indicado como ocasiones ofrecidas al demonio para actuar contra una persona y vemos como hoy, debido a la falta de fe y de ideales, los jóvenes son los más expuestos a experiencias desastrosas. También los niños están muy expuestos, no por culpa personal, sino por su debilidad. Muchas veces, al exorcizar a personas incluso de edad madura, descubrimos que la presencia demoníaca se remontaba a la primera infancia, o al momento del nacimiento, o antes aún, durante la gestación. Con frecuencia, me han hecho notar que bendigo a más mujeres que hombres, y esto ocurre en todos los exorcismos. No es un error pensar que la mujer se ve más fácilmente expuesta a las acometidas del maligno. Hombres y mujeres no están expuestos del mismo modo. También es verdad que son mucho más numerosas las mujeres dispuestas a recurrir al exorcista para hacerse bendecir. Muchos hombres, aunque saben con seguridad que están afectados, no quieren ni oír hablar de acercarse a un sacerdote. Y he tenido más casos de hombres que de mujeres a quienes he pedido que cambiaran de vida y se han negado. Naturalmente, no han vuelto a verme, aunque eran conscientes de su mal. El mayor obstáculo era pasar de un práctico ateísmo a una vida de fe vivida, o de una vida de pecado a una vida de gracia. No oculto que la curación de este mal exige verdaderamente mucho, en cuanto a intensidad de vida cristiana, pero creo que este es precisamente uno de los motivos por los que Dios lo permite. Muchas veces me lo han dicho las mismas personas afectadas. Su fe era muy lánguida y la vida de oración casi extinta. Si se han acercado a Dios, muchas veces incluso con un intenso apostolado, han reconocido que lo debían al mal que las había afectado. Estamos apegados a la tierra y a esta vida mucho más de lo que suponemos. El Señor, en cambio, mira más allá, mira a nuestro eterno bien. El exorcista, por su parte, a medida que avanzan las bendiciones, no se conformará con instar al paciente a la oración y a todos los demás medios a los que hemos aludido, sino que buscará todos los medios posibles para irritar, debilitar y destrozar al demonio. Ya el ritual dice que hay que insistir en aquellas expresiones ante las que el demonio reacciona más. Cambian de una persona a otra y de una ocasión a otra, pero es bueno recurrir a otras ayudas. Para algunos es insoportable sentir cómo le rocían con agua bendita. A otros les exaspera el soplido, que es un medio usado desde la época patrística, como refiere Tertuliano. Otros no soportan el olor del incienso, por lo que es útil usarlo. Para otros es doloroso el sonido del órgano, de la música sacra y del canto gregoriano. Son medios auxiliares cuya eficacia hemos experimentado. ¿Y el demonio cómo se comporta a medida que se avanza en los exorcismos? Añadiré algo más a cuanto ya queda dicho al respecto. El demonio sufre y hace sufrir.
El sufrimiento que siente durante los exorcismos es algo inimaginable. Un día, el padre Cándido le preguntó a un demonio si en el infierno había fuego, y si era un fuego que quemaba mucho. El demonio le respondió: «Si supieras qué fuego eres tú para mí, no me harías esta pregunta». Desde luego, no se trata del fuego terrenal, provocado por la combustión de material inflamable. Vemos cómo el demonio arde en contacto con cosas sagradas como crucifijos, reliquias y agua bendita. También a mí me ha ocurrido varias veces que el demonio me dijera que sufría más durante las bendiciones que en el infierno, y cuando le pregunto: «Entonces, ¿por qué no te vas al infierno?», responde: «Porque a mí lo único que me importa es hacer sufrir a esta persona». Aquí se percibe la verdadera perfidia diabólica. El demonio sabe que no obtiene ningún provecho, es más, que por cada sufrimiento que causa aumenta su castigo en pena eterna. Sin embargo, incluso a costa de salir maltrecho, no renuncia a hacer el mal por el mero placer de hacerlo. Los nombres mismos de los demonios, como ocurre con los ángeles, indican su función. Los demonios más importantes tienen nombres bíblicos o dados por la tradición: Satanás o Belcebú, Lucifer, Asmodeo, Meridiano, Zabulón. Otros nombres indican más directamente el objetivo que se proponen: destrucción, perdición, ruina, o bien indican males concretos: insomnio, terror, discordia, envidia, celos o lujuria. Cuando salen de un alma, la mayoría de veces los demonios están destinados al infierno, a veces quedan atados en el desierto. Véase en el libro de Tobías la suerte de Asmodeo, encadenado en el desierto por el arcángel Rafael. Yo siempre les obligo a ir a los pies de la cruz, para recibir su destino de mano de Jesucristo, único juez. Agua, aceite y sal. Entre los recursos de los cuales hacen amplio uso los exorcistas y los no exorcistas, citamos en primer lugar el agua exorcizada, o al menos bendita, el aceite de oliva exorcizado y la sal exorcizada. Cualquier sacerdote puede rezar las plegarias del ritual para exorcizar estos tres elementos. No se necesita ninguna autorización particular. Más bien es muy útil conocer el uso específico de estos tres sacramentales que, empleados con fe, son de gran ayuda. El agua bendita es muy utilizada en todos los ritos litúrgicos. Su importancia está inmediatamente relacionada con la aspersión bautismal. En la plegaria de bendición se pide al Señor que la aspersión con el agua nos dé estos tres beneficios: el perdón de nuestros pecados, la defensa contra las insidias del maligno y el don de la protección divina. La plegaria del exorcismo sobre el agua añade muchos otros efectos. Ahuyenta todos los poderes del demonio con objeto de extirparlo y expulsarlo. Incluso en el habla popular, cuando se quiere indicar dos cosas que no están en absoluto de acuerdo entre sí, se dice que son como el diablo y el agua bendita. Luego la plegaria continúa subrayando otros efectos, además de expulsar a los demonios: curar las enfermedades, aumentar la gracia divina, proteger las casas y todos los lugares donde moran los fieles contra toda influencia inmunda causada por el pestilente Satanás. Y añade: que las insidias del enemigo infernal sean vencidas y quedar protegidos de cualquier presencia nociva para la seguridad o la tranquilidad de los habitantes, a fin de que gocen de serenidad y salud. También el aceite exorcizado, si se usa con fe, es bueno para poner en fuga la potencia de los demonios, sus acometidas y los fantasmas que suscitan. Además, es bueno para la salud del alma y del cuerpo. Recordamos aquí el antiguo uso de ungir con aceite las heridas y la facultad dada por Jesús a los apóstoles de curar a los enfermos, con la imposición de las manos y ungiéndolos con aceite. El aceite exorcizado posee, además, una propiedad que es específica: separar del cuerpo las adversidades. Muy a menudo, he tenido ocasión de bendecir a personas que han sufrido hechizos comiendo o bebiendo algo maléfico. Es fácil advertir por el característico dolor de estómago que ya hemos descrito, o por el hecho de que estas personas eructan de un modo particular, o estallan en una especie de sollozo o estertor, sobre todo en relación con acciones religiosas, cuando acuden a la iglesia, cuando rezan y sobre todo mientras son exorcizadas. En estos casos el organismo, para liberarse, debe expeler lo que contiene de maléfico. El aceite exorcizado ayuda mucho a desprender y liberar el cuerpo de estas impurezas. También el beber agua bendita ayuda a este objetivo.
Conviene aquí dar mayores precisiones, aunque quien no esté familiarizado y no lo haya presenciado, tendrá dificultades para creer en estas cosas. ¿Qué es expeler? A veces una saliva densa y espumosa, o bien una especie de papilla blanca y grumosa. Otras veces se trata de los objetos más diversos: clavos, trozos de vidrio, pequeñas muñecas de madera, hilos anudados, alambres enrollados, hilos de algodón de distintos colores, grumos de sangre. En ocasiones estos objetos son expulsados por las vías naturales, muchas veces vomitando. Nótese que el organismo nunca sufre daño, siente, en cambio, alivio, aunque se trate de vidrios cortantes. El padre Cándido conservaba en un canasto tales objetos, expulsados por distintas personas. Otras veces salen de forma misteriosa. La persona siente, por ejemplo, un dolor abdominal como si tuviera un clavo en el estómago, luego encuentra un clavo en el suelo, a su lado, y el dolor desaparece. Se tiene la impresión de que todos esos objetos se materializan en el instante en que son expulsados. Afirmaba el padre Cándido en una entrevista: he visto vomitar trozos de vidrio, de hierro, cabellos, huesos, a veces incluso pequeños objetos de plástico, con forma de cabeza de gato, o de león, o de serpiente. Seguramente estos extraños objetos guardan relación con la causa que ha determinado la posesión diabólica. También la sal exorcizada es buena para expulsar a los demonios y para la salud del alma y el cuerpo. Pero su propiedad específica es la de proteger los lugares contra las influencias o las presencias maléficas. En casos semejantes suelo aconsejar que pongan sal exorcizada en el umbral de la casa o en los 4 rincones de la habitación o de las habitaciones que se consideran infestadas. Ese mundo católico incrédulo se reirá, quizá, ante estas supuestas propiedades. Desde luego, los sacramentales actúan con más eficacia cuanto mayor es la fe. Sin esta, son a menudo ineficaces. El Concilio Vaticano II, y con las mismas palabras el derecho canónico, los define como signos sagrados, con los que por una cierta imitación de los sacramentos, se simbolizan y obtienen efectos sobre todo espirituales, por la impetración de la Iglesia. Quien los usa con fe ve efectos inesperados. Sé de muchos males, rebeldes a los fármacos, que han desaparecido solo porque el interesado ha hecho sobre ellos una señal de la cruz con aceite exorcizado. Para las casas, sobre lo cual hablaremos aparte, es también eficaz la costumbre de quemar incienso bendito. El incienso siempre ha sido considerado incluso entre los pueblos paganos, como un antídoto contra los espíritus malignos, además de un elemento de alabanza y adoración a la divinidad. Su uso litúrgico se ha visto ahora muy reducido, pero no deja de ser un elemento eficaz de alabanza a Dios y de lucha contra el maligno. El ritual contiene también una especial bendición destinada a la ropa. Hemos podido reconocer su eficacia muchas veces en personas afectadas por presencias maléficas. En otras ocasiones ha servido de test para saber si en tal persona había o no presencias diabólicas. También esto es útil saberlo. Muchas veces, a nosotros, los exorcistas, nos llaman personas, padres, novios, que se preguntan si un pariente suyo está afectado por el demonio, pero se trata de un pariente que no cree en estas cosas, a menudo carece de toda fe religiosa y, en cualquier caso, no está dispuesto a dejarse bendecir por un sacerdote. ¿Qué hacer? Algunas veces, después de haber hecho bendecir sus ropas, hemos podido ver que apenas puestas, se las han arrancado, por no poder soportar su contacto. Antes hemos dado un ejemplo de ello. Puede hacerse otra prueba con el agua bendita. Por ejemplo, una madre que sospecha de un hijo o de su marido prepara la sopa con agua bendita o la usa en el té o el café. Puede suceder que la persona afectada encuentre amarga e incomestible aquella comida, incluso sin darse cuenta del porqué. Ahora bien, nótese que estos tests pueden ser indicativos en caso positivo. Es decir, si una persona es sensible al hecho de que el agua esté bendecida o no, podría ser un síntoma de una presencia maléfica. Pero no se puede decir lo contrario. No se puede decir que si uno es insensible a esta clase de tests, deba por eso excluirse una presencia maléfica en él. El demonio lo intenta todo para no dejarse descubrir. También durante los exorcismos el demonio trata de esconderse, y el ritual pone en guardia al exorcista respecto a las ficciones diabólicas.
A veces no responde o da respuestas necias, no atribuibles a un espíritu inteligente como el demonio. Otras veces finge haber salido del cuerpo del poseído y haber dejado de trastornarlo, esperando así sustraer al individuo de las bendiciones del exorcista. Otras veces pone los más diversos impedimentos para que la persona no se vea sometida a los exorcismos. Puede tratarse de impedimentos físicos, o más a menudo, psicológicos, por lo que la persona no acude a la cita con el exorcista si no tiene a su lado a alguien que la obligue. Otras veces finge los síntomas de una enfermedad, en general psíquica, para confundir sobre la realidad de su presencia y hacer creer que se trata de un mal natural. En ocasiones, el paciente tiene sueños o visiones, en los que tiene la ilusión de que el Señor, la Virgen o algún santo le ha liberado, y de este modo evita asistir a la cita con el exorcista, acaso haciéndole saber que ya está libre del demonio. Los sacramentales indicados, además de la ayuda específica de cada uno, sirven también para alejar, al menos en parte, los distintos engaños del maligno. En este campo los engaños están a la orden del día, y hay que rezar mucho para obtener la gracia del discernimiento. Señalo lo siguiente entre los casos más frecuentes. Hay quien considera que tiene visiones u oye voces interiores. Hay quien se abandona a un falso misticismo o quien se hace pasar por vidente. A menudo en estos casos, cuando no se trata de enfermedades psíquicas, existe el engaño del demonio. Cierro este capítulo con un hecho relativo al agua bendita. El padre Cándido estaba exorcizando a un endemoniado. El sacristán se acercó con el recipiente del agua y el hisopo. Inmediatamente, el demonio se dirigió a él. «Con ese agua lávate el hocico». Solo entonces el sacristán recordó que había llenado el recipiente en el grifo, pero se había olvidado de hacer bendecir el agua. El nuevo ritual de bendiciones, obligatorio desde el 11 de abril de 1993, ha cambiado las fórmulas, pero no ha disminuido sus efectos, aunque ya no se evocan explícitamente. Exorcismos de las casas. En la Biblia no encontramos ningún ejemplo de ello, pero la experiencia nos muestra en algunos casos su necesidad y sus resultados. Tampoco el ritual contempla esta forma de exorcismo. Es verdad que al final del exorcismo de León XIII se dice que hay que bendecir el lugar donde se realiza dicha oración, pero todo el contenido está orientado a invocar la protección de Dios sobre la Iglesia contra los espíritus malignos, sin ninguna referencia a los lugares. Debo decir también que nunca he encontrado lugares invadidos por espíritus, tal como aparecen descritos en algunas novelas o en determinadas películas, especialmente con referencia a viejos castillos deshabitados. En estos casos, el objetivo evidente es ofrecer un espectáculo, presentar escenas de efecto, sin ninguna base de estudio serio. La realidad nos presenta, en cambio, casos frecuentes de ruidos, a veces en forma de crujidos, otras de golpes. Frecuentemente se tiene la impresión de una presencia, de que nos miran, o nos tocan, o nos empujan. Es evidente que en estos casos puede jugar un gran papel la sugestión, el miedo que da cuerpo a las sombras, pero hay muchos casos más complejos. Puertas que se abren y se cierran a una misma hora, pasos que se oyen en los pasillos, objetos que se desplazan o que desaparecen para reaparecer luego en los lugares más inesperados, animales que no se ven pero a los que se oye moverse. Recuerdo a una familia en la que, a una determinada hora, todos oían abrirse y cerrarse la puerta de entrada, luego oían un claro ruido de pasos pesados, de hombre, que cruzaban el pasillo, para perderse no se sabía en qué habitación. Un día, estando presente un amigo, se oyó el habitual ruido y el amigo preguntó quién había entrado. Para no asustarle, le respondieron que era un huésped de paso. Sé de insectos, gatos y serpientes que se han materializado. Una persona a la que yo bendecía encontró incluso un sapo vivo en la almohada. La mayoría de veces la presencia maléfica en un ambiente se manifiesta causando trastornos físicos, insomnio, dolores de cabeza o de estómago, un malestar general que cuando la persona se va a otro sitio no se produce. En estos casos es fácil un control, pero no siempre es fácil entender la causa. Pongamos el caso de una persona que, cada vez que es huésped en casa de un pariente cercano o de un amigo, advierte esas molestias, insomnio, malestar, dolor de cabeza, que pueden durar incluso varios días, mientras que no se ve sometida a esos sufrimientos si va a otra parte. En este caso el control es fácil, las causas, en cambio, pueden ser muy diversas.
Puede tratarse de pura sugestión cuando hay algún motivo que permita suponerlo. Por ejemplo, si una nuera va a casa de su suegra, que era contraria al matrimonio o que sentía un amor posesivo por su hijo, pero también podría haber causas maléficas. Digamos de pasada, que es interesante el comportamiento de los animales domésticos ante estos fenómenos. Ocurre a menudo, que cuando se tiene la impresión de la presencia de una persona en la propia habitación, el gato o el perro mantengan la mirada fija en un punto, y sucede que a veces huyen de golpe, aterrorizados, como si ese ser misterioso se acercara a ellos. Podría referir muchos hechos interesantes para quien quisiera hacer un estudio al respecto. Básteme decir que, en mi opinión, los animales no ven nada concreto, pero tienen una mayor sensibilidad que el hombre ante una eventual presencia. Y no niego que también su comportamiento pueda ser un elemento de juicio para decidir si conviene o no proceder a un exorcismo de la casa. Lo más importante, cuando vienen personas angustiadas por fenómenos de esta índole, es realizar un buen interrogatorio, y si hay motivos para ello, exorcizarlas. La mayoría de las veces, los fenómenos que hemos descrito no dependen de presencias maléficas en las casas, sino en las personas. En muchos casos no he obtenido ningún éxito con el exorcismo de la casa, mientras que luego, al exorcizar a la persona o a las personas, los fenómenos en la casa disminuían paulatinamente, hasta desaparecer del todo. ¿Cómo se procede en el exorcismo de las casas? El padre Cándido y yo usamos este método. El ritual contiene una decena de oraciones, en las que se pide al Señor que proteja los lugares de las presencias maléficas. Figuran en las bendiciones a las casas, a las escuelas y a otros sitios. Rezamos algunas, luego leemos la primera parte del primer exorcismo sobre las personas, adaptándolo a la casa. A continuación bendecimos cada habitación, como se hace en la bendición a las casas. Repetimos el mismo recorrido con el incienso, después de haberlo bendecido y terminamos con otras oraciones. Resulta eficaz, después del exorcismo de las casas, celebrar allí una misa. Si se trata de trastornos de escasa entidad, un solo exorcismo es suficiente. Si los trastornos proceden de un maleficio y éste se repite, conviene repetir también el exorcismo, hasta hacer la casa impermeable a los maleficios. En los casos más graves se presentan muchas dificultades. Por ejemplo, me he encontrado exorcizando apartamentos, en los que durante mucho tiempo se habían llevado a cabo sesiones espiritistas, o que habían estado habitados por brujos que practicaban magia negra. Peor aún, si se habían celebrado cultos satánicos. En algunos casos, la gravedad de los trastornos y la dificultad de llegar a una total liberación eran tales, que tuve que aconsejar el cambio de vivienda. Existen casos distintos, aunque no graves, en los cuales basta con algunas oraciones para restablecer la tranquilidad. Una familia se veía molestada por inexplicables ruidos nocturnos. Hizo celebrar 10 misas, al final de las cuales los ruidos se atenuaron mucho. La familia mandó celebrar otras 10 y al fin los ruidos desaparecieron del todo. Eran quizá almas del purgatorio, que con permiso divino, pudieron hacerse oír para pedir sufragios. Es difícil afirmarlo. A mí me basta con señalar el hecho, dado que me ha ocurrido varias veces. El padre Pellegrino Emetti, el exorcista más conocido de la región de Venecia, muy conocido también como estudioso de música y especialista en la Biblia, experimentó casos muy graves. En una familia, además de abrirse y cerrarse ventanas y puertas, pese a estar bien cerradas, volaban sillas, bailaban los armarios, sucedían cosas de todo tipo. Encontró una solución en el uso simultáneo de los 3 sacramentales, a los que nosotros, los exorcistas, recurrimos continuamente. Aconsejó mezclar juntos en un recipiente cualquiera, una tacita o un vaso, agua, aceite y sal exorcizados, y verter a continuación, todas las tardes, una cucharadita de esa mezcla sobre el alféizar de cada ventana y al pie de todas las puertas, rezando cada vez un Padre Nuestro. El remedio resultó decisivo. Después de un cierto tiempo aquella familia suspendió esa costumbre. Pasada una semana los inconvenientes volvieron a perturbar la tranquilidad doméstica, para cesar inmediatamente, apenas se reanudó el uso del remedio sugerido. Otra pregunta que me han hecho, se refiere a los animales domésticos. ¿Es posible que sean poseídos por el demonio? ¿Qué hay que hacer?
El Evangelio nos habla de aquella legión de demonios que pidió permiso a Jesús para entrar en 2 piaras de cerdos. Jesús lo permitió y todos aquellos animales se precipitaron en el lago de Genezaret, donde se ahogaron. Conozco el caso de un torpe exorcista, que ordenó a un demonio que se introdujera en el cerdo de una familia campesina. El animal se puso furioso y despedazó a su ama. Huelga decir que lo mataron inmediatamente. Se trata, por tanto, de casos aislados, que han acarreado enseguida la muerte del animal. Me refirieron el caso de un mago que usaba a su gato para llevar a destino objetos maléficos. En este caso yo diría que el endemoniado era el amo, no el animal. Nótese también que el gato es considerado como un animal que absorbe espíritus, y a veces los espíritus maléficos se hacen visibles en forma de gato. Para algunos magos y para ciertas clases de magia es fundamental servirse de un gato, pero este simpático animal no tiene ninguna culpa de ello. Digamos, sin embargo, que potencialmente, también la infestación de animales es posible, y es lícito proceder a bendiciones sobre ellos para obtener su liberación. Digamos también que, en todos los casos de infestación, de lugares, objetos o animales, como en los otros casos, el exorcista debe conocer los fenómenos debidos a causas paranormales. Es un conocimiento necesario para evitar equívocos, aunque en este libro no tenemos la oportunidad de tratar directamente de ellos. Recordemos, por último, que ya en los primeros siglos del cristianismo se exorcizaban casas, animales y objetos. Orígenes, entre otros, ha dejado testimonio de este hecho. Justamente, como ya hemos hecho notar, el Nuevo Catecismo nos habla de exorcismos, no solo de personas, sino también de todo tipo de animales u objetos.